Si queremos dar lugar a una nueva etapa, que es el objetivo de la cumbre, o al menos eso es lo que se ha dicho, una nueva etapa en la relación entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos, no puedes mantener las viejas decisiones como por ejemplo las exclusiones de esta naturaleza o el derecho de intervención selectiva respecto a los países, porque es lo que está de fondo. Yo determino que tú no vas y tú no vas por la razón que yo quiera. Eso es lo que está cuestionando el presidente. Pero no solo él, toda América Latina, nada más que algunos no se atreven a decirlo, pero él sí. Es decir, ha hecho una exposición muy clara de por qué no es aceptable esa medida. Ahora bien, refiriéndome a Cuba en particular, Cuba ha estado sujeta a un, le llamamos bloqueo, hay quien dice no es bloqueo, es embargo, bueno, una asfixia. Ese bloqueo se anima en una sola idea. Si aislamos un país, lo asfixiamos, no tiene combustible, no tiene medicinas, no puede exportar, no tiene turismo, no tiene divisas, entonces va a haber una rebelión y se va a derrumbar el régimen. Ese es todo el asunto. ¿Cuándo ha ocurrido? Nunca. ¿Qué sufrimiento ha significado? Indescriptible. En plena crisis de la pandemia, nosotros mandamos diésel a Cuba porque no tenían cómo echar a andar las plantas de luz de los hospitales, porque les impedían que pudiesen adquirir combustible. Es decir, empresa que les venda combustible, empresa que es sancionada. Entonces, ¿cuál es el límite de esa estrategia? ¿Qué dimensión humana tiene? O sea, el fin justifica los medios. Es decir, como yo estoy en contra de ese régimen, si la gente no tiene medicamentos o no hay luz en los hospitales o no hay forma de comprar alimentos, pues ni modo, hasta que haya una revuelta y cambie el régimen. Entonces, también el presidente dice, no estamos dispuestos a iniciar una nueva etapa en América Latina si se asume que eso se va a mantener. Porque entonces, ¿cuál sería la nueva etapa, no? Es lo que está poniendo en cuestión el presidente. Ahora, ¿esto significa un enfrentamiento con Estados Unidos? Muchos comentaristas dirán que bárbaros, ¿cómo se atreven a manejar una postura divergente a la de Estados Unidos? ¿Quién se les olvidó la posición de México cuando fue la Revolución Cubana? Que México fue el único país que dijo yo no voto porque saquen a Cuba. Te hablo de 1962. Es definitorio de nuestra política exterior. No juzgaría yo a los demás países, pero te diría que la forma de pensar del presidente López Obrador, si te pareció singular en la mañanera, alguien podría decir, bueno, fue muy duro. Yo te suscribo que prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe piensan igual, y si no, ve la votación en la Asamblea de la ONU en contra del bloqueo a Cuba. ¿Quién votó a favor? Nadie. Es decir, la posición política de todos es en contra de ese bloqueo. Yo lo que diría es que lo que está diciendo el presidente de México seguramente tiene mucha simpatía en el conjunto de América Latina y el Caribe, por lo que a mí me han expresado. No es una posición individual, aislada, sino que refleja un sentir. Y lo vas a ver en la cumbre, porque seguramente lo van a decir muchos presidentes. Ese va a ser un tema central de la mesa. No es que México quiera poner de pronto un tema que no es un tema sustantivo. Este es un tema sustantivo y lo va a hacer en toda la cumbre. Yo esperaría, o casi te puedo pronosticar, que la mayor parte de las y los jefes de Estado se van a referir a esta exclusión como algo indebido. Mira, con Estados Unidos hay una relación bilateral muy intensa. México tiene las ventajas y también algunas de las desventajas que pueda esto significar, esta vecindad muy compleja, y yo veo una buena relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. No es una diferencia en el ámbito de la relación bilateral, es una diferencia en el ámbito de qué se debe hacer respecto a América Latina y el Caribe, porque finalmente, pues si se cita una cumbre de las Américas, pues de qué vas a hablar si no es de eso. ¿Para qué se iría a una cumbre si no vamos a hablar de eso? Entonces, en el ámbito bilateral yo no avisoro en el corto plazo alguna repercusión negativa o grave de que México adopte una posición que, por cierto, siempre ha mantenido o mantuvo en los momentos más álgidos, incluso la Guerra Fría. Cada vez que ha habido una diferencia de posiciones,
México ha defendido su propia postura, sus argumentos, sus razonamientos, y eso es un valor entendido con Estados Unidos. La relación nuestra no está basada en la sumisión, ni lo va a estar mientras estemos en este gobierno. Entonces yo pienso que en la relación bilateral nosotros tenemos que tener la habilidad pues, para mantener nuestra relación bilateral como debe ser y marcar las diferencias, porque ¿por qué vamos a callarnos respecto a lo que pasa en Cuba en aras de que nos vaya bien? Porque no nos va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque la sumisión te hace no confiable para nadie, ni para los que te apoyan, ni para los que se contraponen. Nunca saben qué piensas o qué significas. En este caso, sabemos que va a haber reacción de un grupo de poder específico y sus aliados que van a estar en contra de lo que nosotros decimos, sostenemos y defendemos. Bueno, ¿qué es lo que nos hace tener solidez? Pues el apoyo, el respaldo que tiene el presidente del gobierno en nuestro propio país, si no, pues no podríamos decir nada. Si tienes el apoyo del pueblo, pues es muy diferente la cosa. Bueno, no sé si él se vaya a postular o no para la reelección, pero yo creo que él está pensando, como el presidente López Obrador, en que su tramo de responsabilidad, que por cierto es coincidente, esencialmente tienen que cumplir sus objetivos y sus metas de aquí al 24. Entonces, ¿por qué citó a la Cumbre de las Américas? Porque quiere plantear el presidente Biden un acercamiento hacia América Latina y el Caribe, si no, ¿para qué la convocas, no? Y lo hace antes de la elección de medio periodo allá, que es noviembre. Está convocando una cumbre en Los Ángeles, que también tiene otra serie de implicaciones. Y yo pienso que él quiere lograr algo trascendental, más allá de una cumbre más, ¿verdad? Entonces, sí hay disposición. Yo pensaría que sí, no lo veo como un expediente. Veo que el margen político que tiene tal vez hoy no le permite hacer algunas cosas, pero sí veo que hay una intención de su parte de buscar un nuevo tipo de presencia de Estados Unidos en la región. Está en un momento donde sabe que tiene que hacer cosas muy profundas en su política exterior, no solo en la política interior. Escuchar a la Latinoamérica y llegar a un nuevo acuerdo con Latinoamérica en la nueva realidad geopolítica. No es porque sí, es porque, bueno, si estás buscando alianzas en el Indo-Pacífico para balancear a China y estás buscando reactivar tus alianzas en Europa y en otras regiones del mundo para contener lo que está ocurriendo ahora en Rusia y Ucrania, o sustituir el peso energético de Rusia en Europa, pues también tienes que atender a América Latina y el Caribe. Eso pareciera ser obvio, ¿no? Si no, ¿para qué convocas? Y si vas a convocar para eso, pues uno de los temas que vas a tener que resolver muy importante es este del que hemos hablado. No solo ese, pero ese de manera muy importante, el relativo a Cuba. Bien, pero más allá de eso, ¿qué se propone o hacia dónde se va? El símbolo, creo yo, para América Latina y el Caribe, del viejo orden es la Organización de Estados Americanos. Es decir, la Organización de Estados Americanos está íntimamente vinculada al principio de sí intervención legítima o moralmente justificada cuando se requiera. No lo vas a creer, pero para los trabajos preparatorios para la cumbre llegaron las gentes de la OEA encabezadas por el señor Almagro a proponer un certificado democrático. ¿A qué voy con esto? Desde luego esto se rechazó por los países de América Latina, México de manera muy destacada, junto con otros. No se puede pensar en una nueva relación si tienes los principios y las instituciones de la anterior, no digo arreglo, pero sí, la anterior costumbre, que era, hay un derecho de intervención admitido. Ya no, tienes que renunciar a eso. O sea, el principio del acuerdo para el siglo XXI, en la nueva realidad geopolítica, es que tú, Estados Unidos, tienes que renunciar a ese principio. Es un adendum a la doctrina Monroe, una corrección impuesta por la realidad, no por otra cosa.